organizadores por invitar a ESAN, digamos, a este interesante evento. Bueno, tal como está ahí en el tema de la presentación, lo que vamos a dar es un panorama integral de todo lo que es el ciberespacio, el panorama de la digitalización y cómo pues esto, si bien nos trae muchos beneficios, también pues pueden haber unos riesgos y amenazas, ¿correcto? Entonces vamos a hacer esta presentación, vamos a tratar de que pueda hacerlo en el tiempo estimado por los organizadores. Me dan un segundo, por favor, y te hago la presentación. Perfecto. Bueno, un poquito de antecedentes. En ESAN venimos trabajando ya desde algunos años en una serie de programas relacionadas a la seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? De hecho, en adición a mi labor académica, pues he sido técnico de información de entidades privadas y públicas, y bueno, un poco de la mano conozco cómo se ha ido creciendo la importancia de la ciberseguridad, especialmente cuando en un inicio, en una primera etapa de la implementación de soluciones tecnológicas, nos hemos concentrado pues, en dar a la automatización, información, y luego nos enfrentamos con un nuevo riesgo. Vamos a hablar un poco de ciberespacio, ¿no? El entorno digital, cómo la pandemia ha acelerado pues, este ciberentorno, y luego a partir de ahí pues, ver algunas amenazas y recomendaciones de seguridad. Entonces hablemos un poquito de ciberespacio, y este gráfico que ven aquí me hace acordar a un curso que llevé pues, en Estados Unidos, y gente pues, del Centro Perry nos mostraba un poco el mapa mundi iluminado, ¿no? En diferentes países, y un poco la reflexión era que los países más iluminados es aquellos que tienen mayor desarrollo energético, mayor consumo de infraestructura de cómputo y por lo tanto mayor riesgo y amenaza en ciberataques, ¿no? La zona más oscura evidentemente son algunas zonas que tienen poca cobertura de internet, pero eso nos trae pues un poco la reflexión donde hay mayor desarrollo económico, hay mayor ciberataques, y el Perú ha estado en los últimos años pues en un crecimiento, ¿no? Constante antes de esta pandemia. Algunas cifras, bueno, We Are Social, ¿no? Que constantemente todo lo que es el desarrollo de la digitalización en el mundo, pues nos comenta pues que somos ya alrededor de 8.000 millones de habitantes, y usuarios de equipos móviles son alrededor del 67%, y lo que es usuarios de internet cerca del 60%. En términos relativos respecto a un año anterior, pues definitivamente ha crecido lo que son usuarios de internet producto de este aislamiento, ¿no? Mientras la población del 2019 al 2020 ha crecido pues en el 1%, en lo que es usuario de internet ha crecido más del 7%, ¿no? Lo que lleva pues a entender que hay una aceleración en lo que es los usuarios en internet. ¿Cuáles son los equipos que más, digamos, acceden, digamos, los usuarios? Básicamente dispositivos móviles, ¿no? Smartphones, tablets, ¿no? Y algunos tradicionales, pero ya en menor medida. ¿Cuánto tiempo dedican, pues, digamos, a navegar en internet? Pues definitivamente son casi 7 horas, ¿no? Al día, ¿no? Y eso pues nos da una idea pues de que estamos inmersos pues en teletrabajo, en teleeducación, y estar buscando pues también plataformas de entretenimiento, ¿no? Tal como lo vemos justamente en las diferentes aplicaciones que bajan justamente los usuarios, en las cuales predomina todo lo que es comunicaciones, redes sociales, plataformas de entretenimiento, streaming, video, música, pero también transacciones financieras, y ahora más que nunca pues todo lo que es la telesalud, ¿verdad? Y compras electrónicas. Entonces queda claro pues que el mundo está hiperconectado, y eso nos genera hipercompetitividad. Un poco para entender esto, y eso es un poco de los, digamos, aspectos que reflexionamos en ESAN, en el mundo de los negocios, es que hoy día sacamos un producto, lo promovemos en las redes sociales, y en cuestión de minutos en otra parte del mundo tomó la idea, lo copió y lo mejoró. ¿Qué genera eso? Pues que ya actualmente pues no sea suficiente la mejora continua en nuestros procesos, sino que tengamos que innovar aceleradamente, y especialmente con mayor componente digital. Es una de las motivaciones, obviamente, que vemos en el mundo y de los negocios. Y no es más que ver justamente el año pasado, cuando un estudio refleja la cantidad de actividad que hay en un minuto en internet, y se puede ver
digamos, en la cantidad de videos vistos en YouTube, la cantidad de mensajes enviados a través de WhatsApp, el Messenger, o de repente imágenes revisadas en Instagram, ¿no? Entonces, estamos inmersos en este mundo digital y el volumen de información que se viene generando también es bastante importante, por lo cual demuestra también que necesitamos pues algunas herramientas que nos ayuden a procesar toda esta información con diferentes usos. En el Perú ha sucedido algo interesante, ¿no? También somos alrededor de 33 millones de habitantes, tenemos más usuarios de telefonía o más líneas móviles, ¿verdad?, que habitantes, aunque ahí hay una salvedad que tenemos que hacer. Y en lo que se refiere a Internet también, digamos, se ha incrementado fuertemente. Si vemos valores comparativos respecto al 2019, en el 2020 ha crecido la población en 1.3% y ha disminuido la cantidad de telefonía de líneas móviles. Y esto básicamente en razón de que muchas líneas móviles que han estado, digamos, activas en nuestro medio, pues han tenido dudosa procedencia, ¿no? Muchas líneas clonadas, hay muchos usuarios pues que han usurpado su identidad y sobre esa base pues han adquirido diferentes líneas. Esto también es justamente parte de la problemática dentro de lo que es la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces han hecho un correctivo, han dado de baja un número importante de líneas, que es más o menos casi 2 millones de líneas que han estado con ese problema, y por eso se ve la disminución. En cuanto a usuarios de Internet, también hemos tenido un incremento, digamos, significativo. Más del 13% de usuarios, digamos, ha incrementado de enero de 2020 a enero de 2021. Una cifra importante, lo cual obviamente nos hace ver pues de que la población ha entrado fuertemente a este mundo digital. ¿A qué se dedica básicamente? Compras igual como en los demás países, ¿verdad? Probablemente lo que ha disminuido fundamentalmente es todo lo que son transacciones en línea para lo que es turismo, compras de, digamos, tickets aéreos, pero por el otro lado, pues sí se ha incrementado todo lo demás, ¿no? El e-commerce se ha multiplicado en los últimos meses, según indica la Cámara de Comercio Digital. Y bueno, compramos ahora todo por este medio para evitar justamente el contagio. Inclusive nos hemos suscrito pues a diferentes plataformas como Netflix, YouTube, Spotify, etc. Entonces, esto es interesante porque todo lo que es la digitalización no solamente permite el comercio electrónico, sino también, digamos, acceder, llegar hacia el usuario, al ciudadano para enviar, digamos, acercar, en otras palabras, lo que son trámites públicos, ¿no? Todo lo que son servicios públicos. Adicionalmente a todo lo que es el tema de comunicación. Por lo tanto, cuando hablamos pues de un ciberespacio, no solamente es en el mundo privado, sino en el mundo público en general, ¿no? Y obviamente también hay una exposición de empresas, entidades públicas y también usuarios personales. Entonces, ¿qué pasa con la digitalización y los efectos del post-COVID, ¿no? Ya veníamos antes de la pandemia pues en una presión por digitalizar los procesos. Trabajábamos para que digamos, hacíamos una serie de eventos, conferencias, programas, un poco con ánimo de cambiar el mindset, ¿no? del CEO, que siempre, digamos, vea la tecnología pues como una oportunidad, pero no inmediata, y sobre todo porque tiene un costo y siempre hay una preocupación básicamente por recuperar la inversión. Bueno, eso obviamente ha cambiado porque al entrar todos a, digamos, un trabajo remoto, se requiere pues tecnificar todo este tema, y eso vamos a conversar justamente. Entonces hay tecnologías que han comenzado a desplegarse hace algunos años, pero digamos en el último año se ve de una manera más expectante la aplicación en diferentes sectores, ¿no? Especialmente en lo que es la parte logística, la automatización de procesos en la industria, en lo que es los almacenes, centros de distribución, en lo que es la capacitación y lo que son transacciones especialmente. Y esto es transversal, ¿no? Viene siendo disruptivo en sectores como, digamos, tecnológico, entretenimiento, servicios financieros, el servicio automotriz, la industria, salud, energía, con una serie de aplicaciones que hace pues que dependamos un poquito más de nuestras operaciones de la tecnología,
o encarguemos a la tecnología algunas transacciones para no depender mucho del lado humano. De hecho, hace unos años estuve en una visita en Europa con un centro de distribución de una empresa muy conocida como es el Corte Inglés, y hablaba que justamente que a raíz de la crisis financiera del año 2008, donde había mucha dependencia por el personal en sus almacenes de distribución, optaron por la automatización. Visité estos centros de distribución, realmente impresionante todo lo que es, digamos, la manipulación sin contacto humano, ¿no? Y bueno, pues creo que hacia eso va mucho más en estos tiempos, así que vamos a hacer una reflexión sobre el tema más adelante. Se vienen cambios disruptivos donde probablemente pues estemos delegando en la tecnología algunas decisiones del lado humano. Eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque todo desarrollo tecnológico tiene que ir de la mano con, digamos, una estrategia muy definida de lo que es ciberseguridad y seguridad de la información. Y es el COVID, pues, lo que acelera justamente esta necesidad de digitalizar, pero también de asegurar la información. Cuando vemos estos memes, pues, en el año pasado, de cuál fue el motivo de que aceleró la digitalización en el mundo o en la organización, definitivamente fue el COVID y no necesariamente el cambio de mindset o el equipo ágil, y eso es una reflexión, ¿no? El COVID es visto pues como un cisne negro, ¿no? Que es un evento inesperado, pero realmente que genera grandes cambios, algunos de ellos negativos, inclusive en la sociedad y en la economía. Entonces hemos migrado pues a un mundo totalmente digital, vivimos más, hemos derivado nuestro presupuesto a mejorar nuestro plan de internet, a suscribirnos en una serie de plataformas, porque realmente ahora convivimos más en el ciberespacio que en el mundo real, ¿no? Es un poco para las personas que hacemos labor pues de este medio. Pero algo que digamos hay que tomar como en cuenta, y ahí entra a tallar mucho de lo que nuestros expositores que me han antecedido han hecho énfasis, es el riesgo, ¿no? Y muchas empresas de la noche a la mañana han tenido que, digamos, dejar a sus trabajadores en casa, realizando trabajo remoto, y eso ha generado pues un ambiente riesgoso que se llama, digamos, Shadow Information Technology, es decir, todos los servicios tecnológicos desde casa y que no son administrados precisamente por la corporación o por la empresa. Entonces trabajamos con nuestro mismo equipo de cómputo, nuestro propio antivirus, nuestro propio Wi-Fi o servicio de internet. Muchos de ellos pues no tienen el nivel de seguridad perimetral que, digamos, tiene nuestra organización. Algunas empresas logran instalar un VPN para asegurar fundamentalmente, digamos, lo que es la seguridad, encriptarla en el manejo de la información. Aún así sigue siendo un riesgo latente. Es un tema importante reflexionar. Y otro lado es el comercio electrónico, ¿no? Que se ha multiplicado. La Cámara de Comercio Digital estima que el crecimiento del año 2019 al 2020, ¿no? Por todo este tema de pandemia, ha crecido 50% en el Perú, moviendo alrededor de 6.000 millones de dólares. O sea, ha sido el crecimiento más grande, digamos, en las últimas décadas, diríamos, ¿no? Entonces, tanto el teletrabajo como la teleeducación, como lo que es el comercio electrónico, hace lo que muchos expertos dicen que es la tormenta perfecta, ¿no? Especialmente para aspectos de ciberseguridad o cibercrimen. O sea, es el ambiente propicio precisamente para, digamos, generar una serie de riesgos. Entonces, ¿qué tipo de amenazas se han venido dando? Diferentes amenazas, ¿no? Vulnerabilidades propias de la organización, como algunas ciberamenazas que pueden ser de origen natural, ¿no? Una inundación, un terremoto puede destruir toda la infraestructura informática de una organización, de una empresa pública, pero también hay algunas debilidades propias del desarrollo del hardware y software en las organizaciones, que probablemente sea la mejor estrategia primero para empezar a desarrollar una cultura de ciberseguridad, identificar cuáles son esas vulnerabilidades, cuáles son esas debilidades y empezar a corregir eso, y a partir de ahí también obviamente comenzar a desplegar una serie de, digamos, tecnologías, soluciones donde no es necesario desarrollarlo in-house, tenemos ya muchas soluciones en el mercado y creo que eso es la facilidad que tenemos en estos tiempos.
hay que tomar en cuenta básicamente que siempre, digamos, la amenaza interna probablemente sea la amenaza más común. Cuando hablo de amenaza interna, estoy hablando de nuestros mismos empleados, en el cual, pues, por desconocimiento o de repente por un clima laboral no tan propicio, pues puede generar un sabotaje dentro de nuestras instalaciones informáticas. Entonces, importante tomar en cuenta esto dentro de lo que es el desarrollo de estrategias. Y ciberdelitos que se han ido dando en el camino, pues fraude financiero, que probablemente sea el más común, ¿no? El tema de la ingeniería social, el phishing, ¿no? Para poder, digamos, suplantar la identidad de entidades bancarias y sorprender a los usuarios, pues probablemente sea lo más común, ¿no? La motivación económica, el fraude financiero, es el más común de los ciberdelitos. Aparte de eso, ya el robo de identidad, el ciberespionaje industrial o gubernamental, el hacktivismo, el ciberterrorismo, son otras modalidades, digamos, que también son interesantes abordar. Entonces, estando dentro de un mundo de pandemia, hemos ido directamente a utilizar una serie de plataformas de videoconferencia para también el trabajo remoto, pues y ahí el Zoom, digamos, que es el medio que hemos estado usando al inicio, pues tenía bastantes cuestionamientos, ¿no? Un poco por la inseguridad, por la filtración, digamos, de intrusos, etcétera, lo cual interesante porque han tomado una acción inmediata esta empresa que ha permitido precisamente, que se revalorice en el mercado fuertemente. Netflix igual, todas las plataformas, digamos, que actualmente pues utilizamos, vienen con promociones, ¿no es cierto?, para sorprender, digamos, a los usuarios. Y eso no es solamente de estas grandes plataformas, ¿no? Sistemas de mensajería como el WhatsApp, digamos, en diferentes sistemas operativos, como pueden ser el iOS o el Android, también, digamos, han tenido una serie de malwares que han generado un espionaje sobre lo que es, digamos, la comunicación. El espionaje, digamos, en lo que es la cadena de suministros es otro tema sumamente importante, ¿no? En SAN tenemos varios programas de lo que es gestión de la cadena de suministros, y un tema que ha entrado a ser fuertemente, digamos, abordado es la ciberseguridad en la cadena de suministros, donde todo se ha digitalizado y donde hay un riesgo también, obviamente, de filtración, ¿no? De hecho, probablemente China sea uno de los países que más, digamos, se le cuestiona este tipo de mecanismos para poder, digamos, espiar y obtener información que va en contra de los derechos de autor y propiedad intelectual. No hay entidad que no, digamos, sea inexpugnable en lo que es un ciberataque. La NASA, a través de un, digamos, proveedor, justamente el año pasado, en junio del año pasado, fue hackeado y a partir de ahí comenzaron a obtener información de la NASA, ¿no? Entonces, entidades pues, con grandes inversiones en plataformas de ciberseguridad. El ransomware, todos lo conocemos, es una de las modalidades probablemente más temidas de malware, pero que ya no solamente está orientada a encriptar y raptar la información, sino que ahora tiene una nueva modalidad, ¿no? En el cual, digamos, capturan la información y no la encriptan, sencillamente le dicen, mira, ya tengo toda tu información de la empresa, si deseas que no la publique, ¿no?, en la dark web o en la deep web o abiertamente, pues tienes que pagar un rescate, ¿no? De lo contrario, se va a filtrar toda la información de tu empresa en los últimos años. Entonces, otra modalidad adicional para tomar en cuenta. En el Perú, hace poco hemos tenido pues un problema, ¿no?, social, político, en noviembre del año pasado, y cada vez que hay este tipo de situaciones se presenta pues la coyuntura para, digamos, prever posibles ciberataques, ¿no? Entonces, el año pasado fue ciberatacado el Congreso de la República, la policía, ¿no?, por este tema de cambio de gobierno. Y bueno, pues son una de las entidades públicas seguramente las que menos inversión y menos preparadas están precisamente en estos ciberataques. Cifras relevantes, pueden ver algunas rápidamente, ¿no?, porque me estoy pasando un poquito creo que el tiempo. Se han reportado pues casi 500.000 incidentes de ciberseguridad en el año 2019. Se espera este año perder alrededor de 100.000 millones de dólares solamente en ciberataques, fraudes, ¿verdad? Mayormente predomina el fraude económico. La modalidad más, digamos, utilizada por los ciberdelincuentes es el hackeo directo, un 33% es phishing o ingeniería social,
y algunos pues son malwares de diferentes modalidades, ¿no? Los tipos de negocios más atacados son las pequeñas empresas, que seguramente también tienen una menor cultura de ciberseguridad y también obviamente de infraestructura. Y lo lamentable aquí es pues cuando hay un ciberataque y estamos infectados, pues toma muchos días para identificar eso, ¿no? Según un estudio de IT Masters dice que en promedio para identificar un robo de información es 206 días, ¿no? Entonces, imagínense, podemos estar en este momento conviviendo con una serie de malwares que están extrayendo información y no nos damos cuenta. Bueno, en el e-commerce pues se estima que hasta el año 2024 pues van a haber pérdidas alrededor de $25 millones. Solo el 34% de las 11.000 vulnerabilidades cibernéticas no tienen un parche conocido, ¿no? Entonces, tenemos una idea de que estamos pululando, conviviendo con una serie de ciberamenazas y no estamos tomando al respecto. O sea, nos da justamente una exposición de ataques de día cero. Entonces, bueno, son algunas de las cifras, pero lo cierto es de que sí, muchas de las empresas están ya entrando a desarrollar puestos de seguridad, implementando pues los famosos ISOs, oficiales de seguridad de la información. Entonces la ciberseguridad se convierte en una necesidad, ¿no? Yo siempre digo, y eso lo implementé en una entidad pública muy grande, primero me certifiqué en ISO 27001 y en paralelo fui desarrollando ciberseguridad, porque la norma técnica ISO 27001 te obliga pues a crear toda una cultura, ¿no? En la cual desde el presidente hasta el último, digamos, trabajador de nivel o de repente clientes, proveedores, pues necesitan tener, digamos, buenas prácticas, ¿no? En diferentes capas de seguridad. ¿Qué tenemos que resguardar de la información? Los 3 atributos más relevantes, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Y algunas estrategias como pasos a seguir, ya por ir terminando, pues, como comentaba, tener una estrategia, entre los cuales pues está básicamente crear una cultura de ciberseguridad organizacional, tener una cultura de gestión del riesgo, donde las vulnerabilidades que terminemos pues sea lo primero que tenemos que levantar. Para esto hay mucho liderazgo de la alta dirección y compromiso de los empleados, ¿no? Con buenas prácticas inclusive, y sobre eso, digamos, aterrizarlo pues en un plan de mitigación de incidentes y también continuidad del negocio ante eventuales casos de ciberataque. Tener claro cuáles son los activos de información a proteger, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, estableciendo, digamos, cuál es la vulnerabilidad, fortalezas, debilidades después de todas nuestras redes, ¿no? Desarrollos informáticos, nuestros usuarios, ¿no? Instalaciones, infraestructura. Identificar las ciberamenazas principales. Esto implica pues tener un centro de monitoreo, porque ya vemos que las ciberamenazas pues van mutando, van cambiando constantemente. Y tener claro pues que los desafíos que nos presenta pues la transformación digital implica pronto estar, digamos, conectados nuestros artefactos, equipos, mercancía hacia la nube, ¿no? Un poco lo comentando con los expositores anteriores. Y por lo tanto tenemos que tener una política, una estrategia para reforzar, digamos, esa transmisión de información, especialmente al momento de compartir con todos los que conforman nuestra cadena de suministro, porque lo que es la nube se va a seguir desplegando y desarrollando. Y explorar, pues, soluciones constantemente relacionadas a protocolos seguros de backup, ¿no es cierto? Prácticas para tener passwords fuertes, control de accesos, ¿no? Actualización de sistemas operativos, un tema muy, muy importante en el cual muchas empresas, pues, seguramente no actualizan el sistema operativo porque probablemente tengan problemas de integración o sincronicidad con otras soluciones. Y eso es algo real. Entonces, a veces hay empresas que no actualizan el sistema operativo no porque no quieran, sino porque sencillamente colapsaría unos sistemas antiguos, ¿no? Acá, por ahí una pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe actualizar un software? No, mira, realmente los software pues tienen a evolucionar rápidamente y debería cambiarse pues en un periodo de 5 o 6 años, pero en realidad pues convivimos con muchos desarrollos que ya no están ni siquiera soportados, precisamente por estas razones que abren una vulnerabilidad latente. Entonces, dentro de las soluciones, el tema organizacional, el tema de definir puestos de trabajo, de seguridad de la información se hace relevante. De hecho, digamos, los puestos más demandados de aquí en los últimos años y de aquí en adelante, mayormente están relacionados justamente a soluciones tecnológicas, ¿sí? Dentro de lo cual está el ingeniero de seguridad de la información, ¿no? Entonces,
Hacia eso apuntamos, ¿no? Todas las soluciones de desarrollo y nuevos modelos de negocio deben tener un componente de ciberseguridad interno y externo, ¿no? Considerando pues, que no es necesario pues, que nosotros desarrollemos todo in-house. Entonces, un poco ya para ir finalizando, y no aburrirlos con mi presentación un poquito ágil, ¿no? Tratando de respetar el tiempo de los organizadores, pues bueno, tenemos que tener claro pues, que hay información que es atractiva para los cibercriminales, información personal, información de las organizaciones. Tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, vulnerabilidades y tratar de trabajar en ellos mediante un plan en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? La pandemia ha generado, pues acelerado este proceso de digitalización, ha desnudado las brechas digitales de muchas empresas y tenemos que trabajar en ello, ¿no? El cibercrimen se ha sofisticado, ¿no? Cada vez es más complejo y eso obliga pues a contar con profesionales mucho más preparados, los cuales seguramente se van a equivocar, van a ser sorprendidos por nuevas amenazas, pero es parte de la lección aprendida y tenemos que reforzarla, ¿no? Proteger, retener a los profesionales es importante, ¿no? Para las organizaciones que han sido probablemente ciberatacadas. Y ya nos hemos dado cuenta que no hay, digamos, ninguna empresa que sea inaccionable. Entonces mantengamos equipos, reforcémoslos más bien, capacitemos, cooperemos con la academia, cooperemos con otras entidades y tratemos pues de que fomentar de que la normativa de ciberseguridad y la ley de delitos informáticos pues progrese, ¿no? Progrese para estar a la altura de estos nuevos tiempos. Es un poquito lo que quería comentarles con este panorama que seguramente nuestros expositores lo han, digamos, visto en aplicaciones prácticas para reforzar este tema de la ciberseguridad. Muy bien, eso es lo que quería comentarles con mi presentación y muchas gracias.